cada uno de nosotros y especialmente a mí, Señor, porque voy a impartir tu palabra. Que mis palabras no sean mías, sino sean totalmente tuyas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Siempre que el predicador, antes de predicar, siempre saluda, ¿no? Sí. ¿Y cómo dice? Feliz. Yo le voy a cambiar el saludo. Vamos a saludar como saludaban los apóstoles, porque los apóstoles y la iglesia primitiva no se saludaba feliz sábado. Está bien saludar feliz sábado, sí, es bueno. Pero ¿sabes cómo saludaban la iglesia primitiva? Gracia y paz a vosotros. La paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Entonces hoy comienzo como saludaba la iglesia primitiva. Paz y gracia para ustedes. Amén. Tengo un problema, salí a la apurada y no traje mi lente. Así que traje mi Biblia que tiene la letra chiquita. Pero yo he confiado en mi lente. Así que no se extrañe si estoy así, ¿no? Si no, voy a tener que usar el celular. Por la duda, voy a bajar la Biblia. Bueno, mis hermanos, realmente quiero felicitarlos. Todos los jóvenes están en Cachuhuasi y realmente como están planificando todas las cosas me parece muy bien. Sigan para adelante. También he visto cómo va a ser la iglesia. Así va a ser la iglesia acá del colegio. Ilustrativa, más o menos. Ilustrativa, hermosa, ¿no? ¿Y qué será de este lugar? Tan querido por todos ustedes y por muchos hermanos que hoy ya no están, otros ya descansan, esperando la segunda venida de Cristo. Que realmente sea de bendición para ustedes estén allí. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje, de un discípulo del Señor que se convirtió en discípulo, no apóstol, discípulo. O sea, discípulo significa seguidor de Cristo. Y está en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Versículo 1. Conocen la historia ustedes de Nicodemo, ¿no? ¿Quién era Nicodemo, mis hermanos? Vamos a leer el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal. ¿Qué significa un principal? Un magistrado, una persona importante en el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? De manera que una junta donde estaban 70 ancianos, o eran los líderes, podemos decir, de los fariseos. Uno de ellos en la época de Jesús, ustedes saben que los fariseos, el Sanedrín, son los que terminaron condenándolo a Cristo y crucificándolo, y constantemente le estaban persiguiendo a nuestro Señor.
y lo acusaban. Pero para que ustedes vean y saquen una lección, siempre en un grupo hay personas sinceras, ¿no? Y eso sirve para nosotros para saber, hay sacerdotes católicos que son buenos, sí, hay malos y hay buenos. Hay pastores adventistas que son buenos y malos, Sí. hay de los dos. Evangélicos igual, bautista igual, mormón igual, testigo que Jehová igual. Acá vemos una persona que dentro de los fariseos, que ustedes saben lo que eran los fariseos, eran los hipócritas. En aquel entonces Jesús le decía: vosotros fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y por dentro dejáis todo lo sucio. O por dentro, por fuera estáis bien, pero por dentro soy como si fuera un cementerio de huesos podridos. Muchas cosas fuertes le dijo Jesús a los fariseos. Y eso también, hermanos, para que nosotros entendamos que nunca tenemos que convertirnos hoy en fariseos también. En fariseos cristianos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Puede haber fariseos adventistas hoy? Sí. También, ¿no? Que nos disfrazamos de algo y por dentro estamos igual que los fariseos de antaño. Entonces dice, ¿qué hizo este hombre? En el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿qué significa? Maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Rabí, maestro, lo reconocía en el fondo de su corazón Nicodemo a Jesús, sí. ¿Por qué va a verlo Nicodemo de noche a Jesús? Porque no querían que sus compañeros, la gente que lo conocía, después lo juzgue porque estaba escuchándolo a ese tal Jesús. Tuvo un poco de temor y de vergüenza para que no lo estén mirando ni nada. Imagínense que viene el día de mañana un predicador que nuestra iglesia no quiere que nosotros lo escuchemos. Y resulta que cuando nosotros lo escuchamos por internet vemos que habla cosas sinceras y queremos ir a escucharlo, pero vamos medio escondidas porque no nos vean los dirigentes de la iglesia nuestra, porque si no van a decir: ¿a quién estás escuchando? Bueno, más o menos es así la situación para que nosotros comparemos. Lo bueno es que nosotros siempre tenemos que tener la libertad de saber escuchar y no cerrarnos, ser un libro abierto, investigar, conocer. Yo puedo sacar lo bueno de un libro. Por ejemplo, la vez pasada yo estaba en Orán y compré un libro de John MacArthur, que es un pastor bautista, pero que hablaba de la esencia del cristiano, del equilibrio del cristiano. Me pareció interesante el título y lo compré. Y bueno, un hermano me dice: qué bien, pero tenés cuidado. Parece como que tenemos que tener cuidado de leer otros libros porque no sabemos si nos va a confundir a nosotros, ¿no? Hay que saber leer todo y retener lo bueno, investigar y sacar lo bueno, ¿no? Si no, ahí me estoy haciendo un fariseo moderno. Al decir: maestro, yo sé, Nicodemo dice, que que las señales que tú haces, sinceramente Dios está contigo. O sea, él no lo dijo falsamente, Nicodemo, lo dijo realmente. Él reconocía que él era un hombre de Dios, y eso es importante. Y en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el versículo 5: respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús, ¿qué le responde a Nicodemo?
de cierto te digo, que el que no, Nicodemo, si vos no nacés de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? El reinado de Cristo, el Salvador, la salvación. ¿Cómo puede nacer de nuevo una persona que estaba en el Sanedrín, que conocía toda la Escritura, que era un doctor de la ley, podemos decir, un pastor, podemos decir, un licenciado en teología, y que Jesús venga y le diga, tienes que nacer de nuevo, le diga el Señor Jesús a un pastor, a alguien que sea un anciano, a alguien que se dedica a Dios y tiene que cuidar la iglesia? ¿Nacer de nuevo? ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Que acaso tengo que, miren lo que entendía Nicodemo, que tengo que volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No. Jesús le estaba hablando espiritualmente. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, tenés que experimentar el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Ser una nueva criatura en el Señor. Ahora, nosotros diremos, nosotros tenemos años ya en la iglesia, de adventista aquí. Yo no necesito nacer de nuevo. Gustavo, tenés que nacer de nuevo. Cada uno de los que está aquí tiene que tener la experiencia de nacer de nuevo. El apóstol Pablo decía, cada día muere. Tenía que nacer, morir al pecado y nacer para Jesús. Ser una nueva criatura. Más adelante dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, si no naces en agua y en espíritu, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y acá es interesante, todos los que estamos aquí estamos bautizados, ¿verdad? ¿O hay alguno que no es bautizado? Sí. El agua, el bautismo por agua, es un mandamiento del Señor. El que no sea bautizado, entréguese al Señor y hágalo públicamente y sea bautizado por agua. Por eso Cristo se bautizó, aunque él no necesitaba ser bautizado, porque él no tenía pecado, pero cada uno de nosotros sí tenemos pecado. Entonces, los que no hemos tenido la experiencia del bautismo, tenemos que pedir ser bautizados, porque dice que no naciere de agua no puede entrar al reino de los cielos, y el que no naciere del Espíritu, o sea, necesita ser bautizado por agua y por Espíritu Santo. Acuérdense cuando Jesús fue bautizado y cuando él fue sepultado en el río Jordán y se levanta, viene una paloma, el Espíritu Santo forma una paloma y se posa sobre él y dice, pues se siente una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, en las aguas del río, en las aguas del bautisterio, dejamos todos nuestros pecados, así como Cristo murió, a eso se compara el bautismo, y cuando Jesús fue levantado, Jesús fue resucitado, y nosotros somos resucitados a una nueva vida. Ahora entendemos por qué Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Entendemos ahora por qué nosotros tenemos que ser bautizados y nacer de nuevo. Y recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. La Iglesia Apostólica, Jesús cuando ascendió a los cielos, después le dijo, antes de irse, le dice que estén todos juntos porque iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Y eso fue en el Pentecostés. Y fíjense que estaba toda la iglesia unida y mucha gente. Y en el momento que vino el Espíritu Santo como lengua de fuego, todos empezaron a hablar en lengua. Y eran de distintos orígenes, de distintas tribus, y ahí estaban todos hablando en distinto idioma y todos entendían. Y todos daban gloria y alababan a Dios. Y por ese poder del Espíritu Santo, la iglesia empieza el Evangelio a predicar con potencia, porque Jesús lo había prometido, que era necesario que Él se vaya
para que venga el Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, hermano. Nuestras iglesias no tendrían que estar vacías, tendrían que estar llenas, pero parece que hay una sequía espiritual. Parece que el campo todavía no está maduro. Pero hermanos, llegará el día de que recibamos la famosa lluvia tardía. Ustedes escucharon eso, ¿no? Y para recibir la lluvia tardía tenemos que tener la lluvia temprana. Significa que nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida, constantemente estar preparados por si el Señor viene y recibir el Espíritu Santo. No estar en pecado. Y eso vamos a ver. El versículo que sigue lo explica claramente el Señor Jesús. Le dice Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Qué significa lo que es nacido de la carne? Carne es. ¿Qué son los pecados de la carne, las tendencias de la carne? Acá no está hablando de la carne que tenemos que comer, no. Está hablando de los pecados de la carne. Y ya lo vamos a ver, Pablo replica. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo quiero yo darle de comer a mi espíritu? Es muy sencillo para que lo entiendan. Nosotros tenemos dos tendencias. Una poderosa, que es la carne, que todas nuestras tendencias pecaminosas, porque nosotros somos pecadores. Si nosotros le damos de comer a la carne, ¿qué es darle de comer a la carne? A los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, le estoy haciendo crecer a los pecados, que sabemos que esto es malo, miro codiciando, tengo envidia, soy celoso, peleo, le estoy dando de comer ¿a quién? A la carne. Entonces, en vez de hacerlo bajar a este ser carnal que tenemos, lo hacemos más débil si lo rechazamos el pecado. Y por otro lado tenemos lo que es el ser espiritual que somos nosotros, porque nosotros somos carne y somos espíritu, hermano. Anoche leí un texto que decía: el Dios de los espíritus. Como los espíritus, nosotros somos carne. Dios habla a nuestro espíritu. Cuando ustedes sienten algo de Dios, ¿a dónde habla? ¿Le habla a la carne de ustedes o al espíritu de ustedes? Al espíritu, a lo que somos nosotros adentro. Que es lo que esta carne que nosotros tenemos no va a heredar el reino de los cielos, mis hermanos. Dios nos va a dar otra carne espiritual como ángeles. Pero el Señor habla del Espíritu Santo a mi espíritu. Jesús, el Espíritu Santo, habla al espíritu de la Tamara. Y la Tamara entiende, o cada uno de ustedes entiende, cuando el Espíritu Santo le está llamando, le está hablando. Por eso tenemos que ser personas espirituales, no carnales. Y entonces vamos a ir a, que lo explica muy bien el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 15 al 17. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también no os consumáis unos a otros. Hermanos, si nos peleamos los hermanos los unos con los otros, así vamos a terminar consumiéndonos los unos a los otros. Y eso de la carne, hermanos, eso no es algo espiritual. Miren lo que dice el versículo 16. Digo, dice el apóstol Pablo, pues andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Ahora ustedes preguntarán, ¿cuáles son los deseos de la carne? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Vamos a dar un ejemplo claro. Tengo que estudiar la escuela sabática de la Biblia.
Lo primero que tengo que hacer cuando yo me levanto, ¿qué tengo que hacer? Es meditar en la palabra de Dios, orar y estudiar la Biblia. No dejarlo para la tarde, dejarlo para la noche. Mi primer trabajo tiene que ser encomendarme a Dios. Bueno, pero como me desperté tarde, como tengo que hacer otras cosas, dejé la Biblia para más tarde. Grave error que muchas veces cometemos. Dejarlo a Dios en segundo lugar nunca, mis hermanos. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es darle de comer a mi espíritu, pero resulta que yo hago lo contrario. ¿A quién le estoy dando de comer? A la carne. Entonces, ¿cómo vamos a ser seres espirituales si estamos dando más de comer a la carne? Versículo 18. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? ¿No tenemos que guardar los mandamientos? ¿Dice esto? No, los mandamientos se guardan. El que dice que me tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, el que ama ser amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Acá no estamos diciendo que tenemos que ser desobedientes. Acá lo que está diciendo, cuando vos sos una persona espiritual, sos un hijo de Dios, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Porque nosotros los cristianos tenemos que saber que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios. Y por consecuencia, guardamos los mandamientos de Dios por amor a Dios y al prójimo, porque amamos al Señor y hacemos las cosas que le agradan a Él. Otro gran error que hemos cometido también muchas veces es haber querido guardar todas las cosas para agradarle a Dios, pero no lo hacía de corazón. En cambio, el verdadero Hijo de Dios agrada al Señor porque ya la salvación ya la recibió de parte de Dios, y entonces Él actúa con amor y por fe del Señor. Entonces, ¿cuáles son? No estamos bajo la ley, bajo la condenación de la ley, porque si estamos nosotros en el Espíritu, estamos llenos de Cristo, y ya vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu: gozo, paz, benignidad, bondad. Estamos llenos de Cristo, ya la ley no me está condenando. Pero cuando yo me aparto de Dios y empiezo a hacer cosas carnales, más vale que la ley me condene. Yo no conocería la codicia, dice Pablo, si la ley no me dijera no codiciarás. Ahora bien, yo codicié y ya la ley me está condenando. Y si no me arrepiento, me pierdo. Pero entonces voy a mi Señor Jesús y le pido perdón. Señor, por eso, gracias que Jesús vino. Perdóname, Señor, he codiciado, ten misericordia de mí. Y de corazón el Señor me justifica, me perdona. Por eso dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor, porque Cristo es el que nos perdona, nuestro Salvador. Versículo 19. Vamos a ver ahora en detalle cuáles son las obras de la carne, hermano, para que la vamos a explicar punto por punto para que esto quede claro. Vamos a ver cuál es el versículo que sigue. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, versículo 20, idolatría, hechicería. ¿Qué más, hermano? Enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, Muy bien. disensiones y herejías, envidias, borrachera, homicidios, borracheras, orgías. Sí, ¿qué más? Ajá. Cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a empezar a explicar, hermano. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es tener relaciones sexuales, físicas o mentales, con alguna persona que no es mi esposa o mi esposo, ¿no? Fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, exacto. En el matrimonio no es adulterio porque es permitido. Una bendición de Dios en el matrimonio.
Entonces, si yo, y ahora Jesús lo hizo todavía más amplio, dice, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ya lo hizo mentalmente. Tengo que confesar ese pecado a Dios, sí. Tengo que confesarle a Cristo, Señor, perdóname, he pensado mal. La fornicación es lo mismo, podemos decir, pero en soltero. O sea, el joven no puede tener relaciones sexuales antes de que se case, porque es pecado. Y hoy es tan difícil decir eso porque los jóvenes de hoy es tan normal que se pongan de novio y tengan relaciones sexuales. Y el diablo, como sabe que el joven está con todas las hormonas al 100%, lo tienta en eso. ¿Para qué? Para que caiga, para que peque. Y ahí nomás cuando cae el joven, está el diablo, Satanás, acusándole y diciendo delante de Dios, ahí está el joven que tanto dice que te ama, que viene a la iglesia y canta, ahí está fornicando. Por eso el Señor Jesús dijo, cualquiera que mirare, mejor si miras con tu ojo para codiciar la mujer de tu prójimo, mejor sácate un ojo, esto no es literal, pero es simbólico, o sea, es más vale que entres con un solo ojo al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. ¿Bien? Es una alegoría lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Bien? Y si tu mano derecha tienes ocasión de caer, muchas cosas se pueden hacer con la mano derecha, córtala, más vale que entre manco al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. Así de Cristo. Seguimos más adelante. Inmundicia. La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia, hermano? Es la impureza obscena, vicios sexuales pornográficos. Hoy existe, hay demonios encargados para que se contamine el ser humano y hace que vean pornografía. ¿Ven eso? Y eso es una inmundicia. Contamina su espíritu y su alma. Hay jóvenes que entraron y adultos a eso y no pueden salir más a un vicio. Así como el cigarrillo, así como la droga. No pueden estar si no ven esa inmundicia. Es una inmundicia. Ya el Señor lo decía. Laxivia. Es un comportamiento sexual inadecuado, comportamientos sexuales raros, que da hasta vergüenza mencionarla, pero la gente lo habla, hasta internet lo puede decir, que da vergüenza hasta decirlo. La laxivia, degeneramiento. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 porque es interesante que no nos perdamos esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Versículo 24. Hablando de inmundicia. Algo de que es también inmundo. Es la homosexualidad, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. También la idolatría e inmundicia, hermanos, de adorar dioses falsos, también es inmundo eso. Versículo 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. ¿Saben lo que hacían los paganos, mis hermanos? Hacían orgías, fiestas sexuales cuando adoraban a sus dioses falsos. Estaba la idolatría, y entonces también hacían pecados de orgía, mujeres con mujeres, varón con varón. Miren, dice acá. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia, que habíamos dicho que es un comportamiento sexual inadecuado,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una muerte reprobada para que hacer las cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo la hacen, sino también se complacen con las que la practican. Yo no lo hago, pero veo, me complazco con los otros que lo hacen. Yo no lo hago, pero veo una película, ay, qué bien, me complazco. No puedo yo estar viendo una película donde hay una escena de sexo y yo me complace, pues yo no lo estoy haciendo. No, estoy pecando, estoy complaciendo lo que hacen los otros. No puedo ver eso, tengo que cortarlo. Y ya parece que es normal que el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, ya es normal en este mundo, no se puede hablar. En Estados Unidos, algo que quiere cambiar Donald Trump, ¿saben lo que es, no? Es justamente que sacar todo eso, lo de la escuela que enseñan educación sexual, quieren que pongan la Biblia, todo eso está cambiando, que me parece muy bien. Y quiere que se enseñe en la escuela que es la familia, el papá, la mamá y los hijos, como siempre se enseñó, no el papá, mamá, y recibe mucha oposición. Y eso, inclusive acá en Argentina, si quieren hacer eso, también van a recibir oposición. ¿Por qué? Porque el mal se ha agrandado tanto en este mundo, hermano, que ya a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y acá ustedes vieron la palabra de Dios que dice que es pecado, hermano. Si hay un pastor en Estados Unidos, pastores que en Estados Unidos predicaron, miren que la tierra de la libertad sobre esto y lo metieron preso, lo denunciaron. ¿A usted le parece justo? Si yo estoy predicando de esto, me denuncian y me meten preso por hablar de una cosa que está escrita en la Biblia. O sea, defender la verdad, defender la Biblia es una persecución, hermano. Y ustedes se van a dar cuenta de algo, hermano. Muchas veces nosotros estamos pensando, ya viene la persecución a los adventistas, ya viene. Que cuando se decrete la ley dominical ya no van a perseguir todo. Hermano, ya están siendo perseguidos cristianos, ya. ¿Y saben dónde? En la India, en Siria, en la China. Uno no podés ser cristiano, tenés que esconder la Biblia. Y hay lugares en otros países que lo meten preso por ser cristiano por causa del nombre de Dios. Y si ustedes leen la Biblia, dice que nosotros seremos perseguidos por causa del nombre de Cristo, no por otra cosa. Nos gracias a Dios que todavía nosotros estamos viviendo en libertad, hermano, acá en Argentina. Pero a medida que nos vamos acercando hacia el tiempo, al fin, cada día esto va a ser peor, hermano. Hay de nosotros, hay de los niños, hay de los jóvenes. Y de los que ya somos más grandes, ojalá que podamos no estar y no ver todas esas cosas que vendrán, porque van a ser terribles. Terribles nosotros. Volvamos a Gálatas capítulo 5. Ya hemos hablado sobre la laxivia. Vamos a ir, de idolatría, idolatría, ¿qué podemos decir los jóvenes, hermanos? Tenemos ídolos modernos, un cantante de rock, un cantante famoso, una cantante, una actriz, un actor, que tengo la foto en los pósteres ahí en mi pieza, ¿no? Hermano. Hechicería, brujería. ¿Qué más podemos decir? Que tiran las cartas. Podemos decir también, hermano, ahí toqué un botón que no tenía que tocar.
los que consultan a la muerte, espiritismo, eso es pecado, pleito, celo. Pero nosotros no peleamos en la iglesia, no somos celosos. No, si somos celosos quiere decir que la carne somos carnales, nosotros tenemos que ser espirituales. Contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, asesinato, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, en las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, hermano, eso hemos visto lo que son los frutos de la carne. Ahora vamos a ver los frutos del espíritu. Yo quiero ser una persona espiritual, tengo que desechar las cosas de la carne. Está en el mismo versículo 22 y 23. Mas el fruto del espíritu es el amor. Hoy en la escuela sabática se hablaba acerca del amor a Dios, el amor al prójimo. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, hermano, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación de la ley, porque estamos llenos de Cristo, llenos de gozo, llenos de amor, que la ley no nos puede condenar. Si nos condena la ley en un momento que nos descuidamos y vamos para el lado de la carne, ahí la ley nos está condenando. Pues ya miramos mal, ya hemos pensado mal, y ahí hemos pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la ley de Dios. El fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo puedo yo amar a Dios o cómo puedo amar yo al prójimo si no conozco a Dios? Amar también significa amar a nuestros enemigos, amar a las personas que no nos caen bien, a los que nos desean el mal. Difícil, ¿no? Hay personas que no tenemos feeling. Dios dice que tenemos que amarlos también y orar por ellos, aunque no hagan daño. Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Cuando Jesús le dijo a los 70 que salgan a predicar y aquellos que no lo reciban en su casa, limpiar del polvo de sus sandalias. Y la paz que ellos llevaban se iba a ir con ellos y no iba a quedar en esa casa. Dios promete una paz que solamente el Hijo de Dios puede tener cuando lo tiene a Cristo en su corazón, mis hermanos. Qué hermoso que es vivir en paz en nuestro espíritu. No hay estrés, no hay pánico. Ustedes saben lo que es el pánico, ¿no? Que agarra ataque de pánico. No saben, me quiero morir, me quiero matar, y lloran, y no ven solución. Dura 10, 15 minutos. Y le viene a todas personas, a algunas personas yo he visto jóvenes con estado de pánico, hermano, es terrible. Tener que orar hasta que viene, pasan los 15 minutos y ya se tranquiliza, o viene un médico y le pone una inyección, un calmante, para que se tranquilice. Y ese joven o esa persona que tiene pánico ve todo gris, todo como que se está por morir, que tiene una enfermedad grave, no tiene nada, solo su mente. ¿Qué es lo que le falta? La paz de Cristo. Y ahí aprovecha los demonios para atacar. Paciencia. Acá está la paciencia de los santos, dicen, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia. ¿Sabe lo que es la paciencia? Yo he buscado la definición, es la capacidad de soportar dificultades y contratiempos sin enojo, frustración o ansiedad, tolerante, ser una persona tolerante. Hay personas que son tan estructuradas que dicen, por ejemplo, un amigo me contaba, no sabes que mi jefe me citó a las 9 en punto en una confitería. Y yo tuve un problema, llegué a las 9:05. Porque hubo un inconveniente, pero eran 5 minutos. Yo llego y no estaba en la confitería, lo llamo y el jefe lo reta como zapatero. Dice, yo te cité a las 9, era las 9, a las 9 me fui. ¿Por qué? Porque hay que cumplir horario. Es verdad que hay que cumplir horario y ser responsable, pero si llegás 5 minutos tarde porque te ha pasado algo, tendría que haber sido un poco más que esto.
tolerante y esperar 5 o 10 minutos, ¿no? Puede haber pasado, comunicarme, decir, ¿te pasó algo? Bueno, entonces dice, no, a mí me gusta que cumple el horario. Entonces, ese es el intolerante. ¿Ah? No estoy justificando que lleguemos tarde, no, hermano, no estoy justificando. Hay que ser correcto, cumplir los horarios, ser correcto, pero por ahí si hay un problema, también otra parte tiene que ser tolerante, tener que paciencia. Benignidad. ¿Qué es la benignidad, hermano? Vamos a ser bondadosos, vamos a ser gentiles, vamos a ser compasivos. Qué lindo ver una persona benigna. Qué lindo que venir acá a la iglesia y tener una persona que sea bondadosa con la gente, con el prójimo, acá con los propios hermanos. Muchas veces venimos medio que hemos tenido, por supuesto, quizás problemas en la semana y no tenemos ganas ni de hablar ni de charlar con el hermano. No tenemos ganas. Y venimos a ver una hermana que es bondadosa, viene feliz sábado y te da un abrazo. Y si yo estoy enojado, decir, devolverle con amor a esa persona que te da amor. No sea duro con esa persona que es cariñosa. ¿Ah? Y capaz que ella viene con mucho cariño a recibir, ¿no? Ser bondadoso. Mansedumbre, ¿sabes lo que significa mansedumbre? No dejarse arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de la falta o el enojo de los demás. Y somos iracundos, ¿no? Chinchudos. Hay que ser manso como fue Moisés. No hay hombre más manso en la tierra que Moisés, hijo de Dios, en toda la tierra. Y después Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aunque Jesús se enojó, sí se enojó. ¿Se acuerdan cuando entró al templo y vio a todos los vendedores que estaban haciendo negocio en la casa de Dios, comprando y vendiendo? Dice, Dios ha dicho que esta es una casa de oración y usted la habéis hecho cueva de ladrón, y sacó un látigo Jesús y empezó, y tiraba todas las palomas, todo lo que vendían ellos, tiró todas las mesas y algunos dirían, ay, yo hubiera jugado, ¿por qué tan malo Jesús? No. Ahí mostró la ira de Dios. Cuando se desobedece y hacen lo contrario en las cosas de Dios, además en la casa de Dios, haciendo negocio en la casa de Dios. Bueno, y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Versículo 5. A ver qué más consejo nos puede dar Pablo sobre este tema. Dice el 5, hermano, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermano? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro imposible, ¿verdad, hermano? Si yo me ocupo de las cosas de la carne, soy un carnal, no tengo el Espíritu de Cristo, no voy a tener paz, voy a tener intranquilidad, voy a tener pánico, voy a tener esto, voy a tener otro. Al contrario, si yo me dedico a las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo, hermano? Lo primero que tengo que hacer en el día, ¿qué es hacer? Orar, leer la Biblia. Hagan eso, hermano, hagamos, pues yo me incluyo, para que tengamos paz y vida. Y va a ser más fácil llevar ese día si tenemos alguna prueba que soportar. Encomendarnos a Dios, Señor, me encomiendo a ti en este día.
Líbranos de toda cosa mala, a mí, a mi familia. Cuidanos, protegernos, a que no nos apartemos de tu camino. Gracias, Señor, te doy por el pan de cada día. Gracias, Señor, te doy por el aire que respiro, por la vida, por la salud. Y si me toca estar enfermo, Señor, ayúdame a sobrellevar esta enfermedad sana, me siento voluntad. Pero quiero tener mi Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermano. Porque el lugar que nosotros estamos es un salón donde reunimos a los hermanos para hablar de Dios. Pero Dios no habita en templo de hombres. No es que nosotros nos vamos de aquí y acá quedó el Espíritu Santo, mora acá. No es como en el santuario terrenal. ¿Sabían eso, no? Acá no mora el Espíritu Santo en este lugar. Nosotros nos vamos y el Espíritu Santo se va. Ahora nosotros venimos a hablar de Dios y viene el Espíritu Santo. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Acá dentro, de nosotros. Romanos capítulo 8, 16. Ya con esto terminamos, mis hermanos. Versículos 15 y 16, vamos a leer. 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo nos guía, somos llamados hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Ya el Señor nos libró del pecado. El Señor nos hizo tener la experiencia del nuevo nacimiento. Ya somos de Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros. Ese es el Evangelio. Y resucitó para nosotros, para que tengamos vida nueva. Él es nuestro Salvador. Ahora, el mismo espíritu que tenemos nosotros nos hace decir esta palabra, Abba Padre, que significa papá, papito nuestro Dios. ¡Qué hermoso! Por eso hemos sido adoptados por Dios. Somos nosotros que podemos decir, papá nuestro Dios. Versículo 17, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que el Señor los llene de su Espíritu Santo, que podamos tener la experiencia del nuevo nacimiento cada día. Y así como empecé, termino. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y la gracia del Señor. Amén. Amén. Amén.